Buen día, les presentamos Propiedad y Pecado, un cómic realizado por Santiago Moreno, Johan Mendoza y Emanuel González. Está inspirado en un hecho ocurrido a inicios de este año, en febrero, relacionado con el escándalo de la Agencia Nacional de las Tierras, ANT. Por otra parte, la Contraloría General de la Nación reveló que muchas de las tierras administrativas por la ANT no llegaban realmente a los beneficiarios. Más adelante analizamos este caso con más detalle y lo relacionamos con los conceptos vistos en la clase de ética, tomando como base una escena de la novela gráfica Alimañas Peligrosas de Mario Mendoza y Kekolan. Para dar un breve contexto, partimos de una problemática observada en la novela. Esteban Pombo queda libre sin consecuencias, mientras que Valentina Loaiza termina tras las rejas, haciéndose preguntas que no logra responder hasta el momento. Una de ellas es qué ocurrió antes del secuestro, porque un profesor como Esteban tenía tanto dinero, de dónde provenía tanta riqueza. Valentina no puede comprender la situación y comienza a sospechar que hay algo más. Antes de tener propósito de quitar el dinero a Esteban, no sabía que había una realidad oculta antes que nadie conoce. Tras ser liberado, Esteban sonríe. Su plan ha salido exactamente como lo planeó. Esteban hace como un giro y revela una crítica profunda sobre la corrupción, la impunidad y la desigualdad moral, que también se relaciona con el caso de la ANT y el uso indebido de las tierras públicas. Ok, en esta primera viñeta podemos ver reflejada la carrera a la cual somos pertenecientes los tres. De cierta manera lo relacionamos con la ingeniería financiera, ya que Valentina desde la cárcel, a pesar de tantos meses transcurridos, se pregunta, ¿por qué Esteban tenía tanta riqueza sabiendo que sus ingresos no lo permitían contar con un CDT de 200 millones? Más aún sabiendo que siendo él un funcionario de educación básica, no puede poseer todo ese capital. Lo relacionamos en el aspecto que son activos que nosotros como ingenieros debemos analizar y tener en cuenta para aumentar el valor económico de un portafolio. Además, Valentina se cuestiona cómo éste llegó a tal punto de riqueza. Nosotros como ingenieros financieros también podemos emplear distintos instrumentos para tratar de averiguar cuál fue la forma en la que éste logró multiplicar su capital y invertirlo en una renta de inversión fija y baja como lo es un CDT. Bueno, en este caso de la siguiente viñeta podemos ver cómo aparece Valentina contactándose con unos detectives de dudosa procedencia. Les comenta toda la situación y los detectives comienzan a investigar la procedencia del dinero. Uno de ellos cruza base de datos públicas y bancarias y encuentra coincidencias entre compras de tierras, de depósitos a nombre de Esteban Pombo. Como bien lo mencionábamos anteriormente, podemos ver reflejado cómo los detectives realizaron un cruce de cuentas con salidas y entradas de dinero a nombre de Esteban. De esta manera lo relacionamos con nuestra carrera, además de que pudieron de alguna forma determinar qué era lo que sucedía, como también nosotros lo podríamos realizar, ya que son instrumentos a los que tenemos acceso. Posteriormente vemos a Pombo entrar a una finca lujosa en donde se va a encontrar junto con sus socios. Él se encuentra documentos de mapas y tierras con mucho dinero de por medio. Junto a él, la gran red de extorsionistas y narcotraficantes que se empeñaban en despojar tierras y luego venderlas. Esta es una información bastante importante para poder relacionar más adelante dicho acontecimiento con nuestras noticias. Bueno, en esta cuarta viñeta aparece Pombo con sus amigos narcotraficantes dándoles información de nuevas tierras ubicadas en el Tolima, donde posteriormente se las darían a unos campesinos con un 100% de efectividad. Aquí podemos encontrar un concepto muy arraigado a la ética, el cual claramente pues es el consecuencialismo, dejándonos preguntas claras que podríamos cuestionar desde un punto de vista de una persona consecuencialista. Por ejemplo, ¿el acto es justificable si beneficia a los campesinos? ¿O importa que la información venga de narcotraficantes si el resultado final es bueno? Un consecuencialista diría que sí, si el resultado, que en este caso sería mejorar la vida de los campesinos, es positivo. Entonces, la acción se podría considerar moralmente aceptable, aunque sus medios sean los más cuestionables. Entonces, podemos ver cómo se observa el consecuencialismo en la forma en que una acción de origen dudoso se presenta como justificable por sus consecuencias positivas. Esta visión pone por encima de los resultados, por encima de la moralidad de los medios usados para alcanzarlos. Por otra parte, está Esteban Pombo con sus amigos planeando algo. Ahí es cuando recibe una llamada a un número desconocido. Contesta y escucha la voz de su exnovia Valentina Loaiza. Ella le dice: Esteban, te descubrí y estás obteniendo dinero de dudosa procedencia. Lo amenaza con denunciarlo. Esteban responde: confiar en ti, estoy muy enfermo. El doctor me diagnosticó cáncer, por eso necesito dinero para vivir mis últimos días de vida con dignidad. Aquí se introduce un concepto de la clase de ética, que es la metaética. Esta no es una pregunta sin una acción buena o mala, sino que significa que algo sea bueno o malo.
En este caso, Valentina hace un juicio moral al afirmar que obtener dinero de origen dudoso es malo. En contraste, Esteban intenta justificar su conducta apelando a su enfermedad y su intención de aprovechar el poco tiempo de vida que le queda. Esto nos lleva a una pregunta metaética. ¿El bien depende de normas subjetivas o del contexto? Las emociones o intenciones. Después de la postura subjetivista se podría pensar que lo que hace Esteban no está mal, pues actúa en su situación personal y su intención. Pero desde otra visión objetivista se diría que el origen del dinero es inmoral sin importar la motivación, el mal sigue siendo el mal. En esta escena, Esteban Pombo es encontrado por un funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. Tras ser descubierto por la Contraloría despojando a campesinos de sus terrenos, ante esto decide juntar a sus aliados y detener el plan de inversión por el cual iban en Tolima. Este episodio se relaciona directamente con la noticia real sobre la ANT, en donde se evidenció un despojo sistemático de tierras mediante fraude, sobrecostos y corrupción. En la viñeta, el despojo ocurre por medio de invasiones y alianzas corruptas, reflejando patrones similares de abuso. Ambos casos revelan cómo actores realistas o ficticios aprovechan vacíos institucionales y redes de complicidad para enriquecerse a costa de campesinos. Sin embargo, también se muestra la intervención de entes de control como lo es la Contraloría, mecanismos claves para frenar estas prácticas. Así, ficción y realidad se entrelazan evidenciando un problema estructural en el acceso a la tierra en Colombia. Por otra parte, irónicamente, en este momento aparece Pombo dando una clase en la Universidad de Despojo de Tierras a campesinos en Colombia y sus consecuencias que tienen los involucrados, diciendo, como les decía, debemos tomar conciencia y estar atentos a nuestros predios. De igual manera, podemos relacionarlo con la moral y la noticia, ya que nuestro autor está tratando de concientizar a las demás personas acerca de lo negativo que trae realizar prácticas moralmente erróneas. Bueno, en esta escena, Esteban Pombo es detenido por su participación en una red de despojo de tierras con valor ambiental protegido, lo que constituye una violación al artículo 58 de la Constitución Política de la República de Colombia, donde integramos un tema visto en la clase de ética, el cual es la Constitución Política de Colombia. Este artículo establece que el derecho a la propiedad no es absoluto y debe cumplir una función social y una función ecológica. Esteban usó la tierra, con fines egoístas sin considerar su impacto colectivo ni ambiental. Su detención simboliza la acción del Estado como garante de los principios constitucionales, interviniendo cuando se vulneran bienes de interés común como el medio ambiente o el territorio. Este caso evidencia cómo el derecho a la propiedad está limitado por el deber de proteger el bienestar social y ecológico. Después del juicio, Valentina Loaiza recibió una reducción de condena por su colaboración en el caso contra Esteban Pombo. A partir de este punto se destacan dos conceptos fundamentales que observamos en la viñeta, lo cual es la metaética y el consecuencialismo. Desde la perspectiva metaética se evidencia un conflicto entre dos posturas, el relativismo moral de Esteban, quien justifica sus actos por necesidad personal, y la búsqueda de una moral objetiva por parte de Valentina, quien cuestiona la legitimidad de esas justificaciones desde el consecuencialismo. Valentina sostiene que las acciones de Esteban no pueden considerarse correctas, ya que generaron más daño que beneficio, no importa la intención o el contexto personal. Si las consecuencias afectan negativamente a otros, este análisis permite resolver el problema ético planteado. Puede justificarse moralmente una acción si sus consecuencias son destructivas. Bueno, desde nuestra perspectiva de ingenieros financieros, tratamos de dar solución a dicho problema ambiental. Presentamos tres soluciones claras, las cuales son: la primera, fortalecimiento de los controles financieros y auditorías preventivas. Es fundamental establecer mecanismos de control financiero más riguroso, incluyendo auditorías internas y externas periódicas, para evaluar la viabilidad económica y ambiental de los predios antes de su adquisición. Segunda, tenemos la transparencia en los procesos de compra y adjudicación, ya que se debe garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso, desde la selección hasta la adjudicación de predios, mediante la publicación de información detallada y accesible para la ciudadanía. Finalmente, la capacitación y fortalecimiento institucional debe ser vital, ya que es necesario capacitar al personal de la ANT en temas de gestión financiera, ética pública y evaluación de proyectos, por ejemplo, para mejorar la toma de decisiones y prevenir futuras irregularidades. Finalmente, concluimos con la bibliografía de la cual obtuvimos toda la información
que sacamos para relacionar en este cómic.